Según la palabra de Dios y por la experiencia que Dios me ha permitido en el campo misionero y en el pastorado, hago la siguiente grabación con el fin de ayudar en la preparación de candidatos al bautismo bíblico. Antes de integrarse a la iglesia, doctrinas básicas. Una vez que el nuevo creyente decide someterse al bautismo, ya la responsabilidad de cumplir la ordenanza recae en la iglesia y debe ser lo más pronto posible, sobre todo cuando hay evidencias de conversión. Bueno, esto está claro, es responsabilidad de la iglesia bautizar lo más pronto posible a la persona que ya entregó su corazón al Señor. No es necesario que termine totalmente un curso o que lea toda la Biblia o que tarde un largo tiempo preparándose. Número 2. La responsabilidad de la persona con Dios no comienza con el bautismo, sino desde el momento que el nuevo creyente entrega su vida a Él, mediante la fe en la obra sustituta de Cristo y el arrepentimiento genuino de sus pecados, según nos dice la Biblia en 2 Corintios 5, 14 y 15. En el momento de su salvación, su nombre es escrito en el libro de la vida allá en el cielo y adquiere un compromiso con Dios, según podemos ver en Apocalipsis 20:15. En el momento que es bautizado, adquiere un compromiso con la iglesia local que lo ministra. Hechos 2:47. Es muy importante que el nuevo creyente entienda bien este compromiso que adquiere con la iglesia local, porque es muy importante para su vida, para que pueda crecer espiritualmente y también para que apoye a su iglesia y se responsabilice de todo lo que hay que hacer. Porque se entiende que la persona que ya recibió a Cristo va a actuar por amor a Dios. Número 3. El bautismo no salva. Lo que salva es creer en Jesucristo como único Señor y Salvador, según nos dice la Biblia en Hechos 16:31 y 8:36 y 37. Lo que estamos mirando aquí es que muchas personas dicen que ya creyeron en Cristo y a lo mejor es cierto, pero no han entendido que deben bautizarse, aunque el bautismo no salve, pero es una ordenanza que hay que cumplir. La Biblia nos manda 2 ordenanzas y esta es la primera. Hay que seguirle enseñando después que se haya bautizado. El bautismo no sirve tampoco, como algunos piensan, como si fuera su graduación, que después de eso se van a ir y ya no tienen que seguir. No, al contrario, el bautismo es el comienzo de una vida de compromiso con el Señor, pero es un compromiso que se adquiere porque uno ama al Señor. Número 4. Para que un bautismo se considere bíblico, debe tomarse en cuenta lo siguiente: que el candidato dé evidencias de haber nacido de nuevo, que de verdad se vea que ha cambiado, ¿sí? Hasta donde uno puede verlo humanamente. Claro que no podemos entrar al corazón de la persona, pero hasta donde podemos, hemos de notar algunos cambios en su vida. Según Hechos 8, 36 y 37, el único requisito para que se bautice es que realmente haya creído. Ahora, el bautismo, para que sea bíblico, debe ser por inmersión, según nos dice Juan 3:23
y Hechos 38 y 39. En Juan 3:23 nos dice que Juan iba a aquel lugar porque ahí había mucha agua. En Hechos 8, 38, 39 se nos muestra que ellos descienden al agua y después salen del agua, lo cual quiere decir que había mucha agua. Que se oficie en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo dice claramente Hechos 28, 19. Y no debe haber discusión al respecto. Que la iglesia elija a un siervo idóneo, bautista. En caso de que llegara a la iglesia alguien bautizado, pues no debe haber tanto problema. Lo principal es que si realmente esta persona, cuando fue bautizado, se cumplieron los 3 requisitos anteriores, no es tan importante bautizarlo. Lo importante es que siga la doctrina, porque a veces sí aceptan bautizarse, pero no siguen la doctrina. Entonces, a diferencia de lo que puede decir algún otro pastor, en mi opinión, se le debe recibir. Pero bueno, los casos son diferentes en cada ocasión y es válido también que la iglesia decida qué es lo que va a hacer. No solamente el pastor, sino la iglesia reunida debe decir qué va a hacer. Número 5. Es la voluntad de Dios que los creyentes sean afiliados a una iglesia local, según vemos en Hechos 2:47. El Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Entonces, Dios no quiere que sus hijos anden rodando por aquí y por allá, sino que Él creó una comunidad donde van a estar reunidos todos los creyentes. La iglesia no es una idea del hombre. La iglesia es una institución, así como el matrimonio y así como el gobierno, pero son instituciones que Dios creó, así que son originales de Dios, no del hombre. Número 6. Los creyentes nunca deben dejar de congregarse. Esto lo vemos en Hebreos 10:25. Como vamos a ver más adelante, es por su bien, pero los creyentes no deben dejar de congregarse, sino que unos a otros nos debemos estimular al amor y a las buenas obras. Y congregarse, pues es una obra muy buena, es algo que le agrada mucho a Dios y es por nuestro bien. Número 7. Responsabilidades y privilegios. Realmente, cada responsabilidad que se adquiere con la iglesia local es también un privilegio y cada privilegio es una responsabilidad. Ejemplos. La responsabilidad. El cristiano debe estar comprometido con una sola iglesia local. Es algo lógico, es algo razonable. No vamos a estar andando de iglesia en iglesia. Debemos hacer compromiso con una sola iglesia. Esto es algo lógico para que podamos estar atendiendo las necesidades de esa iglesia que se va a volver nuestra iglesia. A partir de que somos bautizados, ya somos parte de la iglesia que nos bautiza. Pero esta responsabilidad de congregarse es a la vez un privilegio. La iglesia a la que uno pertenece va a velar por nosotros en oración y en pastoreo y en muchas otras cosas. Es muy importante que nosotros pertenezcamos a una iglesia. Otra responsabilidad es que las personas deben congregarse fielmente
respaldando las actividades de la iglesia. Hay que respaldar las actividades de la iglesia. Si cada miembro decide no ir, entonces no habría culto, no habría escuela dominical, no habría cultos de oración. Es una responsabilidad asistir y apoyar con nuestra presencia el culto. Pero a la vez esto es un privilegio, porque cada persona que se congrega crece espiritualmente, aprendiendo más de la palabra de Dios, recibiendo apoyo moral y además se le ayuda a ministrar a su familia. Otra responsabilidad: sostener económicamente a su iglesia local con diezmos y ofrendas, ya que ésta requiere mantenerse autónoma. En Malaquías 3:10 nos enseña eso. Algunos dicen, no, Malaquías 3:10 es del Antiguo Testamento, ya no vale. No, claro que sí vale, porque el Señor Jesucristo no vino a abrogar la ley. En Mateo 23:23 lo dice claramente: los fariseos debían de dar el diezmo, pero además debían de hacer obras de misericordia, y debían hacer obras de misericordia sin dejar de dar el diezmo. Bueno, pero esto no es una responsabilidad nada más, porque se debe dar por amor a Dios. No necesitan a uno estarle pidiendo. Además de que en ninguna iglesia hay un fiscal o un departamento de cobranzas que va a cobrar el diezmo. No, el diezmo se da porque amamos a Dios, porque Él ha hecho mucho por nosotros. Pero hay un privilegio, además de que lo hacemos por amor, la oportunidad de mostrar nuestra fe. Es un privilegio tener esa oportunidad de mostrar nuestra fe y nuestro gran amor a Dios y ser copropietario de los bienes de la iglesia, aunque nada es de nosotros para llevarnos a nuestra casa. Ni cuando nos quitemos de la iglesia nos van a devolver lo que ya dimos de diezmos o de ofrendas. Todo es de la iglesia en ese sentido, pero mientras nosotros seamos miembros de la iglesia, tenemos derecho de disponer y de disfrutar de las cosas que ahí se encuentran, obedeciendo desde luego lo que las autoridades de la iglesia estén indicando con respecto al orden. Tampoco vamos a estar haciendo desorden, pero no debemos estar utilizando las cosas sin una supervisión de algunas autoridades, de los diáconos, que son los que generalmente están encargados de las cosas. Las cosas de los muebles, las sillas, las mesas, no se deben sacar del local de la iglesia a menos que haya un permiso especial, pero de preferencia deben quedarse ahí para el servicio de la iglesia. No se deben estar transportando a las casas, a las reuniones y todo eso, porque se desgastan con la salida. Es mejor que estén allá y que se renten sillas o mesas, pero en fin, eso lo van a decidir los diáconos de la iglesia y la iglesia misma, porque aún sobre los diáconos la iglesia tiene autoridad. Muy bien, vamos a ver otra responsabilidad: cuidar el buen nombre de la iglesia para la gloria de Dios y de Cristo. Esto es una responsabilidad. Según Mateo capítulo 5, 13 y 16, nosotros somos la luz. Nosotros necesitamos mostrar nuestras buenas obras, necesitamos ser un ejemplo, necesitamos dar buen testimonio para que los demás se acerquen. Debemos cuidar el nombre de la iglesia, no hablando mal de nadie de la iglesia, no quejándonos y portándonos bien, porque todo mundo nos está observando
y nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar el buen nombre de la iglesia, porque cuidar el buen nombre de la iglesia es también cuidar el buen nombre y el buen prestigio de el Señor Jesucristo. Así que es una gran responsabilidad. Pero como privilegio tenemos que la persona y la familia son edificados en una iglesia que es santa. O sea, que a nosotros nos conviene que la iglesia sea santa, porque ahí es donde asiste nuestra familia. Hay muchos textos en la Biblia que nos muestran esto. Debemos dar siempre buen testimonio. Una responsabilidad más que vamos a ver es asistir a todas las reuniones de trabajo, sesiones de negocios, le llaman algunos, y otros le llaman reuniones de trabajo. Como quiera que se llamen, es necesario asistir, y también es nuestra responsabilidad asistir a la Santa Cena. Es nuestra responsabilidad asistir a las reuniones de trabajo y a la Santa Cena. Según 1 Corintios 5:4, Hechos 1:15, 1 Corintios 11 del 23 al 30, debemos asistir a todo donde la iglesia nos está convocando. Pero esto es también un privilegio, porque no cualquiera entra a las reuniones de trabajo, no cualquiera tampoco tiene voz ni voto. Tal vez se le pueda aceptar que esté ahí como invitado, pero no va a tener voz y voto el que no es miembro. Los miembros son los que tienen voz y voto. Claro, para que tenga voz y voto necesita estar en plena comunión con la iglesia, es decir, que no tenga ninguna disciplina. Y además es un privilegio que sea atendida su vida espiritual, porque como cristianos y como seres humanos, pues a veces necesitamos que nos corrijan. Y también nosotros necesitamos corregir a los demás. Es decir, la Biblia nos enseña claramente que es un deber como cristiano, como miembros de la iglesia, estarnos exhortando unos a otros con la palabra de Dios. Es un deber la exhortación mutua, es un deber de cada uno de los miembros de la iglesia para con los demás. A veces se van a molestar con nosotros, pero ni modo. Es algo que debemos hacer. No por cobardía estemos dejando de decir las cosas. Pues pero con la Biblia, con la Biblia. Aparte se van a tener estudios de cómo se hace una exhortación. Bueno, todo miembro de la iglesia, este es el punto 8. Todo miembro de la iglesia, conforme a la Biblia y para su propio bien, está sujeto a la autoridad de la iglesia, ya que el Señor demanda la santidad de cada redimido. Y esto lo podemos encontrar en varios pasajes, como en Mateo 18, del 15 al 20, de qué manera debemos estar relacionándonos. Ahí lo dice. Hebreos 13, 17 dice que debemos respetar a los pastores. En primera a Timoteo dice que qué cosas deben hacer los diáconos. En Tito 3:10 dice que pues si una persona está causando división, pues es necesario hablar con la iglesia para que esa persona, pues si está causando demasiados problemas en la iglesia, con todo el dolor del corazón, va a haber que disciplinarlo con una expulsión. Eso no quiere decir que no va a poder regresar nunca. Claro, si se arrepiente, se le puede volver a admitir. Y esto pues es una medida muy fuerte que se deja para lo último. Es nada más cuando ya no es posible poder convivir con esa persona. Bueno, en fin, tenemos ahí también 1 Corintios 5, del 4 al 8.
ahí se ve cómo se puede manejar un asunto moral. Pero todo esto ya va a ser un trabajo que vamos a hacer entre todos. Y todos debemos estar sujetos a la disciplina que nos marca la Biblia. Todo lo que decimos aquí, todo lo que hemos de hacer, tiene que ser respaldado con la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.